Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. A nombre de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la maestra Mónica Aralí Soto Fregoso, y de las magistraturas que conforman el Pleno de la Sala Superior y de las salas regionales, agradecemos su interés y presencia a quienes nos acompañan en este recinto, así como a quienes siguen la transmisión a través de nuestras plataformas institucionales. Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, en coordinación con el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, para realizar este taller de análisis de sentencias dedicado a la resolución sub-JDC-1338-2025 y sus acumulados, relativo al sobrenombre en las boletas electorales para organizar la elección de personas juzgadoras. Debido al carácter formal de la actividad, les solicitamos a las y a los asistentes mantener sus teléfonos celulares en modo de silencio. Muchas gracias. A continuación, saludamos y agradecemos la presencia de quienes integran esta mañana el presidium. Maestra Magali Anabel Arellano Córdoba, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Recibimos al doctor Osvaldo Chacón Rojas, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenido. Doctora María Magdalena Vila Domínguez, consejera presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Maestro Edgar Guerrero Aguirre, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido. Saludamos también al Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Agradecemos la presencia de la vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Chiapas, maestra Claudia Rodríguez Sánchez. También agradecemos la presencia de las autoridades electorales de la entidad, estudiantes, comunidad de la UNACH que nos acompaña, personal jurisdiccional del tribunal. Gracias, muchísimas gracias por su presencia. A continuación tenemos el mensaje de bienvenida por parte de la maestra Magali Anabel Arellano Córdoba, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Muy buenos días a todos. El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas se honra el día de hoy por ser sede de esta importante cátedra y del taller que nos convoca el día de hoy. Muchísimas gracias por estar acá. Agradezco al doctor Osvaldo Chacón Rojas, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Su importante presencia, doctor, es muy valioso para todo el Tribunal Electoral. Gracias por realizar esta actividad con nosotros. Asimismo, a la doctora María Magdalena Vila Domínguez, consejera presidente del IEPC. Gracias, consejera, por siempre también contar con su presencia. Al maestro Edgar Guerrero Aguirre, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien de la manera más atenta le solicito sea el portavoz de un cariñoso y respetuoso saludo a la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, querido doctor. A la maestra Jailín Hernández Ramírez,
secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la ponencia de la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, quien será la ponente de este importante taller. Muchas gracias. Saludo a los integrantes del Consejo de la Judicatura y magistrados del Poder Judicial del Estado que se encuentran con nosotros, a las consejeras del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Muchas gracias. Al fiscal de delitos electorales y a la vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral de Chiapas. Muchas gracias. A todos ustedes les agradecemos su presencia. Al licenciado Rodolfo Balcázar, amigo, muchas gracias por estar en esta institución que te conoce de mucho tiempo atrás. Gracias, querido amigo, por acompañarnos con tu presencia. Como todos sabemos, el próximo 1 de junio de este año se celebra un proceso electoral novedoso y sin precedentes, único por su naturaleza, mandatado por la reforma al Poder Judicial de septiembre de 2024, en el que se elegirán diversos cargos de imparticipación de justicia mediante voto popular, significando una elección histórica, puesto que el pueblo decidirá quiénes van a ser ministros, magistrados y jueces de distrito. Llegar a esta elección no ha sido nada fácil. Se han sorteado infinidad de vicisitudes y procesos judiciales. De ahí la importancia de este taller de análisis de sentencia que hoy nos reúne. Debido a que la Sala Superior, como autoridad máxima en materia electoral, confirmó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que negó la inclusión de sobrenombres en las boletas electorales de las candidaturas a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, argumentando que el uso de los sobrenombres podría impactar en la contienda, generar una confusión en el electorado o podía constituir una ventaja indebida sobre las demás candidaturas. Temáticas como esta nos atañe a todos y a todas y a todos, en especial a las personas encargadas de impartir justicia. Honremos el prestigio que tiene el Poder Judicial, la vocación por servir a nuestro país, la disciplina y la perseverancia en nuestro actuar deben estar presentes siempre, pues el trabajo de resolver conflictos jurídicos en busca de una justicia nunca se agota. La función judicial requiere de honestidad, entrega plena al trabajo, respeto y responsabilidad. Seamos capaces de ofrecer una justicia de calidad a los justiciables. Estemos atentos a los constantes cambios que la dinámica jurídica impone y sigamos firmes con la convicción de servir. Sean todos y todas bienvenidas a este taller. Muchas gracias. Enseguida escucharemos el mensaje del doctor Osvaldo Chacón Rojas, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Gracias, mi querido Valente. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias, querida magistrada presidenta, por considerar la Universidad Autónoma de Chiapas la universidad más grande y con más historia acá en el estado de Chiapas. Gracias por considerarnos para ser parte de esta iniciativa. Agradezco también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la consideración a la institución que represento, a mi persona, y saludo afectuosamente a mi amiga, presidenta del Instituto Electoral, la doctora Maggie Vila. Bueno, les quiero decir que me da mucho gusto ver en este espacio a muchos amigos y amigas, sobre todo muchos unachenses. Veo muchos egresados de la Universidad Autónoma de Chiapas y veo muchos alumnos de la Universidad Autónoma de Chiapas, sobre todo de posgrado. Qué bueno.
verles acá, qué bueno que van a tener la oportunidad de ser partícipes de este taller de análisis de sentencias relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para nosotros en la UNACH es muy importante respaldar este tipo de iniciativas. Recordemos que la función universitaria va más allá del mero hecho de formar profesionistas. Eso lo hace cualquier escuelita, ¿no? Una universidad tiene una misión histórica que es la de formar ciudadanos. Ese es el eje del ser universitario. Y en ese propósito, claro que la UNACH tiene aliados estratégicos y el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas es uno de los más importantes. Es una institución que juega un rol y un papel fundamental en la garantía de los derechos político-electorales, como lo son la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal o el Instituto Electoral. Y además, la formación o construcción de ciudadanía es tan relevante en la universidad que miren, ahora la NUYES nos designó para presidir la Comisión de Cultura de la Democracia, ¿no?, en el ámbito de las universidades públicas, así que seguramente vamos a estar buscando nuestros aliados estratégicos para fortalecer esa alianza. Creo que este taller es muy importante para los interesados en derecho electoral, los apasionados de esta materia. El tallerear las resoluciones judiciales son un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas, permiten sujetar la actividad jurisdiccional al escrutinio público, y eso requiere mucho compromiso con la democracia, de ahí que la universidad reconoce esta iniciativa. Además, y para ir terminando mi intervención, se trata de ejercicios fundamentales para la promoción y difusión del conocimiento en esta materia. El derecho electoral no se aprende en los libros de texto, se aprende básicamente analizando y revisando las sentencias que emiten las autoridades electorales. A mí me tocó, si la memoria no me falla, en 2011 inaugurar la materia en el nuevo plan de estudios de la Universidad Autónoma de Chiapas. Creo que la Yoyita fue mi alumna de esa generación, ¿no? La UNAM inauguró esta materia a finales de los años 90, cuando mutaron del programa anual al programa semestral, y dentro del nuevo modelo, nuevo plan de estudios, se incorporaron nuevas disciplinas, entre ellas el derecho electoral. No existía antes de que la UNAM la incorporara en su nuevo plan de estudios. No existía pues porque el derecho electoral era inexistente, ¿no? Estábamos bajo un régimen de sistema de partido político hegemónico que hacía que las elecciones fueran pues únicamente ornato, ¿no? No eran reales, no eran auténticas, no eran legítimas. A raíz de la reforma de 1996, una historia que todos aquí, conocedores de esta materia, conocen muy bien, es que la materia adquiere interés académico y por eso se crea, se desprende del derecho constitucional el derecho electoral. Antes, bueno, el Pablito se ha de acordar que llevó el plan anual en la Facultad de Derecho. Únicamente había un apartado en los libros del maestro Tena Ramírez o de Burgoa, ¿no?, para estudiar lo que establecía el artículo 41 constitucional sobre la renovación de los poderes públicos. Y eso era todo, ¿no? Bueno, y cuando inauguramos la materia, a mí me tocó echarla a andar en la Facultad de Derecho de la UNACH, pues no había materiales de trabajo, no había libros de texto, no había nada, ¿no? Había un librote del maestro Barlín Valenzuela, ¿no?, de Derecho Electoral, ¿no? Bueno, Ernesto se va a acordar ahí, pero no había más, no había documentos de trabajo. ¿Y qué hacíamos? ¿Cómo enseñábamos el derecho electoral? Y básicamente concluimos que no necesitábamos libros de texto. Sí son importantes, pero no son trascendentes. Lo que necesitamos era enseñarle a los alumnos a que aprendieran a analizar sentencias, a estudiar sentencias relevantes, y eso fue lo que hicimos. Es decir, la materia de derecho electoral en los hechos se convirtió en un taller de análisis de sentencias relevantes. Comento esto simplemente para destacar la relevancia o la trascendencia de esta actividad
¿no?, que estoy seguro el Tribunal Electoral Federal y Estatal van a promover. Están iniciando, ¿verdad, Presidenta? ¿Ah? Estamos en el inicio de esta actividad y seguramente será ya una costumbre, algo que se quedará por su trascendencia y por su relevancia. No quiero terminar sin manifestar que estoy muy a gusto estar el día de hoy con ustedes y ser partícipe de esta iniciativa. Gracias, querida magistrada presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias al señor rector de la UNACH. Y a continuación escucharemos el mensaje de la consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, doctora María Magdalena Vila Domínguez. Por favor. Gracias. Pues uno y uno. Uno habló de pie, el otro sentado. Vamos a poner el desorden aquí. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Pues es un gusto siempre regresar a este tribunal en donde pues se construye el derecho. Se interpreta y se construye el derecho. Gracias, magistrada presidenta, por considerarnos, por tomarnos en cuenta para este tipo de ejercicios. Un gusto saludar al rector, mi entrañable amigo Osvaldo, muchas gracias por volver a coincidir nuevamente en espacios, no solamente académicos, sino también jurídicos y poder hablar sobre sentencias, este análisis que si bien es cierto ha iniciado como a veces círculos de lectura y demás, pero enriquecen. Muchas gracias. Edgar, señor director, dele por favor nuestro saludo a la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso y pues también por no solamente por darnos esta oportunidad, sino por la gran construcción del derecho que se hace desde la sala superior. También a la ponente, muchas gracias, Yailén Hernández Ramírez, quien formó parte, hizo la sentencia que hoy se va a analizar, que no les voy a hablar de la sentencia para no quemar la ponencia, pero pues es realmente una sentencia muy enriquecedora. Y es un tema del que no se habla, sí, del que las autoridades electorales sí conocemos, pero no se habla, y cuando vi la invitación, la propuesta, por supuesto que muy gustosa acepté estar aquí, no solamente porque me gusta el derecho, no solamente porque trabajé en ese tribunal y que sabemos que toda la inferencia cognitiva, lógica y razonable que existe para llevar y construir una sentencia o una resolución de un caso específico que se tiene que resolver, y cuando se crea formalmente el derecho a través de las posibles lagunas que están. Desde 2018, déjenme darles un dato, 632 personas han solicitado en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana su registro formal con un sobrenombre, con un apodo, por así decirlo, y pues bueno, es un derecho que está consagrado no solamente en la LEGIPE, en el reglamento de elecciones, lo tenemos también previsto en el ámbito local, está regulado, y por supuesto que somos la institución también que garantiza esos derechos para darles toda esa implementación. Tenemos un sistema estatal de registro denominado por sus siglas el CERC, en donde también previmos ese clic, ese comando creo que le llaman, hablo desde mi ignorancia, si me equivoco me corrigen por favor, para que le puedan, al momento de los registros puedan darle el clic y en un momento dado capturar el sobrenombre que puedan tener las personas. Celebro mucho este tipo de espacios para poder hablar, para poder construir juntas y juntos este análisis de las sentencias, más allá de que si estemos o no de acuerdo con la decisión, con la petición, o que siempre encara una solicitud legítima de la persona que está promoviendo un juicio, pero más allá de ese proceso de razonamiento que realizan las magistradas y los magistrados de cualquier órgano colegiado, pues siempre es muy enriquecedor. El derecho se ha construido a través de esa evolución y a través de los precedentes que van marcando las autoridades jurisdiccionales, de los casos específicos que van surgiendo cada proceso electoral. Todavía apenas ayer lo comentaba en una entrevista
entrevista, el derecho electoral es uno de los más dinámicos de los derechos porque se va construyendo y cada año, cada 2 años se pone a prueba nuevamente las reglas, y de esas reglas pues siempre surgen cosas y surgen precedentes y nos van poniendo en la mesa a las instituciones electorales, a todo el sistema electoral, el cómo poder mejorar esta garantía de derechos y que pues el sistema siga estando, sea legítimo, legal, y que pues siga dando buenos resultados. Esta sentencia en análisis aborda un tema particularmente sensible de los procesos electorales. ¿Por qué digo esta sensibilidad? Porque el famoso apodo o sobrenombre está considerado en una parte de la sociedad como una especie de discriminación, de tal vez una agresión o un tipo de violencia tal vez hacia una persona, y el cómo puede llegar a escalar esto a una boleta electoral, ¿sí? Desde ahí tenemos grandes retos para analizar. Obviamente, pues las personas que se autoidentifican con un sobrenombre, con un apodo, pues están conscientes de que así quieren ser son conocidos en su entorno municipal o distrital o en su caso estatal, y que en su caso pues también ellos dan su consentimiento y además su petición para poder llevar a cabo este tipo de acciones. Sin embargo, lo enriquecedor aquí no es solamente de que si tienen o no el derecho, si lo ponen o no lo ponen, o cómo te llaman. Yo recuerdo por ahí un sobrenombre, el Chavo del Ocho, y es cierto, y ahí están en la historia de los registros del instituto, y otros más que pudiera decirle, pues son 632, pues no los voy a aburrir con ello, pero en este caso, la sentencia relevante que nos traen hoy a colación, pues está estructurada y es el primer precedente de un proceso electoral extraordinario, inédito, sin precedente alguno. Y la construcción, y justamente esto reafirma lo que hemos comentado, que el derecho electoral se construye, es muy dinámico, es muy recurrente, y que de aquí es un piso a raíz de la reforma constitucional que hubo en septiembre de 2024, es un piso para poder llevar a cabo todos estos precedentes, y hoy en día ya está, porque para que llegaran los sobrenombres a la boleta electoral en 2018 tuvieron que pasar muchos años para que se pudiera tener esa garantía. Ahorita estamos empezando en este primer proceso electoral extraordinario, inédito, y que estamos ya a menos de 2 semanas de que se lleve a cabo la jornada electoral con un tema tan importante como y que pues bueno, ya nos contará aquí la ponente los detalles del caso. Para el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, participar en estos espacios es reafirmar nuestro compromiso con la legalidad, con el respeto a los derechos humanos y con la construcción de una democracia efectiva, que no se limita solamente al acto de votar, sino que se consolida mediante el acceso a la justicia electoral. A nombre de quienes integramos el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, les damos la más cordial de las gratitudes por incluirnos en estos espacios. Cuentan con el instituto también para sumarnos en cualquiera de los ejercicios que se lleven a cabo de manera académica, y por favor reiterarles, vuelvan a darle el agradecimiento a la magistrada presidenta Mónica Soto, magistrada Magali, también gracias por estos espacios y que sea de mucho éxito esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a la consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Muy bien, escuchamos ahora el mensaje de bienvenida por parte del maestro Edgar Guerrero Aguirre, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestro Edgar, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Agradecer una vez más la recepción cálida que hemos tenido por parte del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, la presencia conjunta de todas las autoridades electorales locales, del Instituto Nacional Electoral también, de la consejera presidenta del Instituto Electoral Local, así como de todas y todos ustedes que se encuentran aquí presentes. Por supuesto, decirles que
con un saludo de la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al igual que de las magistraturas que integran tanto su sala superior como las salas regionales de este órgano jurisdiccional. Nos complacemos de realizar uno más de estos ejercicios que son fundamentales para que la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales que represento cumpla con uno de los objetivos primordiales que tiene el Tribunal Electoral, que es poder comunicarle a la sociedad qué es lo que hace. Y básicamente las sentencias son, al igual que las jurisprudencias, las tesis, los criterios, pues la materia prima que construye el derecho electoral, como se ha dicho de manera precedente. El derecho electoral es dinámico, es un derecho electoral cambiante. Desde que surgió la primera reforma para los diputados de partido en 1962 hacia la reforma política de 1977, donde se crearon las diputaciones de representación proporcional, los partidos políticos fueron considerados como actores de interés público, hacia las sucesivas reformas que podemos enumerar desde 1986, 1990, 91, 94, 96, 2006, 2007, 2014, hasta llegar a esta reforma judicial del 15 de septiembre del año pasado, que también toca lo electoral, porque por primera ocasión coloca a uno de los poderes públicos en la historia reciente en la mira de la decisión ciudadana para renovarlo a través de sus magistraturas, a través de las ministraturas que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de juzgados y magistraturas federales y de todos los cargos de esta naturaleza, lo cual está sucediendo también no solo a nivel federal, sino en concurrencia en varios de los estados de la República. Chiapas ya le tocará que así suceda en 2027. En ese sentido, la demostración evidente es que el derecho electoral está en permanente evolución y hay distintos precedentes, como platicaba la consejera del Instituto Electoral Local, que refieren a cómo van surgiendo temas, situaciones, circunstancias que requieren de una determinación o de un pronunciamiento de las autoridades jurisdiccionales para poder resolver casos. Recuerdo, por ejemplo, en el año 2000, cuando el otrora candidato del PAN, Partido Verde, Vicente Fox, quería que apareciera su imagen en la boleta electoral. Y en ese entonces la Sala Superior tomó la determinación de que no podía ser así, con una serie de razonamientos. El tema de los sobrenombres en las boletas electorales ha sido también un tema de enorme debate respecto a la confusión que puede generarle a la ciudadanía, respecto al derecho de manifestación del nombre y de la imagen que tienen las personas candidatas. Entonces, en este caso, la sentencia que nos va a hacer favor de explicar Yailin Hernández Ramírez, secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia de la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, pues tiene una estructura y una serie de razonamientos interesantes sobre los cuales se determina el por qué no o por qué sí de que aparezca un sobrenombre en las boletas de esta inédita elección judicial. En ese sentido, pues nuevamente agradecerles el que estén con nosotros, el que nos estén sintonizando, el que nos permitan cumplir con esta función de interrelación con la población en general y con la ciudadanía en lo particular de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, y terminar señalando un mensaje de la magistrada presidenta Soto Fregoso en razón de este proceso electoral judicial, que ha sido muy importante para enfatizar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima instancia en materia electoral. Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista práctico incluso, había habido durante muchos años un olvido acerca de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí, en efecto, es el pináculo, es el punto más alto de pronunciamiento sobre el grueso de los temas jurisdiccionales del país, la última instancia. Sin embargo, por nuestra peculiaridad histórica, por nuestras particularidades políticas, sociales, desde 1996 el Tribunal Electoral es la cabeza de la materia electoral desde el Poder Judicial y es quien tiene la última palabra. Y lo que se ha hecho en estos meses en los que se han estado resolviendo controversias en torno a la reforma judicial tiene en realidad concentrado un punto trascendente, y es que
lo primordial para las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, es que las elecciones sucedan, que las elecciones ocurran, que las elecciones pasen, que esté garantizado el derecho humano a votar y a ser votada o votado, y que todas las contingencias, todos los problemas, todos los obstáculos puedan ser resueltos, obviamente con el derecho y con el razonamiento en la mano, para que de esa manera pueda darse el cumplimiento de la voluntad popular en un día, en una hora y en un lugar específicos. Y en eso es que se ha reafirmado este peso sustantivo que tenemos las autoridades electorales y especialmente la Sala Superior del Tribunal Electoral como la última instancia, quien tiene la última palabra en la materia electoral. Y por eso es que este decálogo que está detrás de mí se ha estado difundiendo al paso de estos meses, donde queda claro que no hay amparos que funcionen en la materia electoral, que sus resoluciones son plenamente inatacables, y que las elecciones, que los comicios son un derecho que todos tenemos para la renovación democrática de nuestras autoridades y en esta ocasión, por primera vez, de quienes nos imparten justicia. El próximo 1 de junio todos tenemos una cita con las urnas para participar en este proceso inédito y para esperar que de él devenga un resultado positivo, que en este caso nos hemos encargado nosotros en su primera instancia, en su ocurrimiento, en que suceda bien. Muchas gracias otra vez y pues adelante con el taller. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias al maestro Edgar Guerrero. Agradecemos mucho a las autoridades, presidio, invitados, su participación en esta ceremonia de apertura. A quienes nos acompañan de manera virtual, les pedimos por favor unos minutos. Vamos a hacer una pausa en la transmisión. No se vayan, por favor, porque regresamos rápidamente con el taller.
por esa misma vía habrá una respuesta a cada una de las preguntas. Vamos a dar la bienvenida, por favor, a nuestra ponente, la maestra Yailin Hernández Ramírez. Bienvenida al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Muchas gracias por acompañarnos, maestra. Ella es secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de quien me permitiré leer una breve semblanza. Tiene una maestría en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha cursado la especialidad en Políticas Públicas y Género por Flaxo, México. Además, la especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral por la Escuela Federal de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación, y también cuenta con la especialidad denominada Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación por la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal. También es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Veracruzana y licenciada en Contaduría por la misma institución. Desde 2015, ¿es así? 15, labora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí ha ostentado diferentes posiciones estratégicas, ha sido secretaria de Magistratura, asesora, actuaria regional, secretaria de Estudio y Cuenta regional, y actualmente se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior. Como ya bien dijimos, está adscrita a la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Adelante, secretaria, tiene usted uso de la voz, 30 minutos para el taller. Adelante. Perfecto. Pues buenos días a todas, a todos. Agradezco especialmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que me ha dado la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes, a la magistrada presidenta del Tribunal de Chiapas, que ha tenido este cálido recibimiento, como bien lo dice el director, al estimado doctor Edgar, que sin él, su gran labor, la verdad, de relacionarnos con los tribunales locales, pues no tendríamos la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Y bueno, ahora es que sin más preámbulo, pasemos al tema que nos atañe el día de hoy. Esperemos que esto sea dinámico, que no los aburra, que se logre, pues ahora sí que desmenuzar este criterio judicial. Como se comentó, ya sabemos todas las relevancias de los precedentes judiciales y sobre todo en este vertiginoso proceso electoral extraordinario, cómo a las autoridades electorales se nos va presentando pues estos retos, ¿verdad? Yo creo que cada precedente judicial que emitimos, además de ser pues una decisión muy bien pensada, muy bien fundamentada, pues también es un reto. Es un reto porque estamos conscientes de todo lo que implica para la sociedad, como hace rato lo comentaba la consejera presidenta, cómo va a esto a repercutir. Justamente, por ejemplo, en el actual proceso electoral, cómo van, tan importante como cómo se van a identificar los candidatos. Entonces, pues bueno, este tema es por demás relevante. Bueno, entonces, sin más preámbulos, empecemos a ver qué se dijo en este precedente judicial, este juicio de la ciudadanía, 1338 de 2025, y sus acumulados. A ver. Muy bien, bueno, este es como el esquema general de cómo vamos a abordar este criterio. Los antecedentes del caso. Digo, esto lo podemos pasar muy rápido, porque pues finalmente creo que ya ha sido abordado el día de hoy, ya todos lo sabemos, la reforma constitucional al Poder Judicial de septiembre de 2024, el inicio posterior, una semana posterior dio el inicio a este proceso electoral extraordinario, y justo esta interesante, pues que, ¿cómo le diré? Esta cuestión o este conflicto en las candidaturas se da a finales de enero de este año. Finales de enero y mediados de febrero de este año se dan 29 solicitudes ante el Consejo General del INE sobre la inclusión de nombres en las boletas electorales. ¿Qué pasó? ¿Qué nos dijo? ¿Qué dijo el INE?
el INE lo que dijo es, a ver, yo advierto que de todas estas solicitudes, y creo que es importante destacar que, por ejemplo, había desde quienes decían, yo quiero que me identifiquen como juez de la 4T, como juez del pueblo, o jueza del pueblo, hasta quienes únicamente querían hacer una referencia a su nombre, ¿no? Por ejemplo, allá había alguien que se llamaba Octavio y quería que le dijeran Tavo. Entonces, ahora sí que iban desde los que parecieran un poco más intrépidos, un poco más con este sazón que a lo mejor y dices, y hasta los que parecieran o los que estamos más acostumbrados, ¿no? O simplemente cómo te conocen, cómo te dicen de cariño, el apelativo con el que tú te sientes identificado. Y lo que hizo el INE es reconocer que el apelativo o este sobrenombre es parte de tu identidad. O sea, sí les dice, a ver, sí es un derecho, es el nombre, o sea, como parte de tu identidad tienes un nombre que es pues tu nombre, y tus apellidos, pero también puede incluir este apelativo como parte de tu identidad, porque es así como tú te identificas. Existe este nombre y también les dice, existe derecho que está reconocido tanto en la LEGIPE como en la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les dice, sin embargo, en este caso, lo que procede es analizar si es en estos casos concretos, en estos 29 casos concretos, si es procedente o no que se les incluya en las boletas electorales con estos sobrenombres. Y esto fue lo que justamente plantean o esquematizan este problema jurídico que se tuvo que resolver respecto a si es válida la inclusión de sobrenombres en la boleta electoral, que creo que agregaría en este actual proceso electoral extraordinario del Poder Judicial. Entonces, este es el problema jurídico. Y la primera interrogante es porque yo creo que cada agravio, cada planteamiento de los justiciables es una interrogante para las autoridades electorales, para las autoridades jurisdiccionales sobre todo, y esto es como darle la respuesta, ¿no? Ellos nos plantean una interrogante, nosotros ¿qué les decimos? ¿Cómo les contestamos a esa interrogante, no? Y justo lo que ellos planteaban es una incompetencia. ¿Y por qué lo planteaban como una incompetencia? Porque nos decían que en el artículo 515 de la LEGIPE ya se establecía que podrán incluir el sobrenombre con el que se conoce públicamente a las personas candidatas. Entonces, básicamente ellos lo que decían es, si el legislador ya lo previó, tú, INE, eres incompetente para negarme ese derecho que ya estaba previsto por el legislador. Y este era el planteamiento que ellos ponían sobre la mesa. ¿Qué les dijimos nosotros? ¿Qué les respondimos? Les dijimos, esperen, a ver, las cosas no son tan simples, no se pueden ver tan llanas, sino que se tienen que ver en el caso concreto, ver todas las directrices que envuelven un problema, y les decimos, a ver, el INE sí es competente. ¿Por qué? En la reforma judicial se previó que el INE tiene capacidad para organizar las elecciones y por lo tanto tiene también la facultad de emitir y aprobar lineamientos y los acuerdos necesarios para la organización electoral en general. Además, y en base en esta facultad, ella ya había emitido 2 acuerdos generales previos en donde se aprobó el diseño de las boletas. Y aquí en estos acuerdos, cuando aprueba el diseño de las boletas, el INE lo que dijo es, a ver, si se van a incluir sobrenombres siempre y cuando estos sean remitidos en las listas que enviaba el Senado, que como todos sabemos, estas listas se conformaban por las listas que a su vez enviaron todos los comités de evaluación ya aprobadas. Entonces, lo que se dijo es, en caso de que se tengan estas listas que el Senado envíe a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, se incluirán los sobrenombres. Y esta condición legal, por decirlo así, de organización electoral que emite el INE en uso de sus facultades administrativas, no se cumple. No se cumplió en ninguno de estos casos y por lo tanto, pues esa fue como que la primera razón por la que nosotros confirmamos la negativa inicial del INE. Entonces, digamos que esta es
el primer argumento que nosotros dimos. ¿Y qué dijimos también? A ver, la omisión de incluir del Senado, de incluir los sobrenombres en los listados, quedó en el ámbito entonces de la facultad discrecional de decidir incorporarlos o no a la boleta. Entonces, pues básicamente aquí lo que le dijimos es, si ustedes no señalaron estos sobrenombres a las listas, por lo tanto, pues el INE, si ya había regulado esta situación, pues era algo que se tenía que seguir de esa forma. Ahora, este fue una cuestión de un caso concreto, en específico en un juicio. Una de las candidaturas planteaba que ella sí solicitó esta petición al Senado y que incluso, o era lo que ella decía, que se le había aprobado. Entonces, ¿por qué no tendría el derecho, si sí cumplió aparentemente, o desde lo que se planteaba, con esta condición legal, por decirlo de alguna forma? Y entonces, aquí se plantea la pregunta, ¿qué ocurriría si el Senado aprobó la solicitud de inscripción de sobrenombres en las boletas? ¿Procede o no procede? Y nosotros lo que determinamos es que la parte actora o la justiciable partía de una premisa falsa. ¿Por qué? Porque ella, si bien sí presentó al Senado la petición de que se incluyera el sobrenombre, su sobrenombre en la boleta, lo que pasó fue que el Senado no le aprobó porque no tenía, el propio Senado reconoció que él no era la autoridad facultada, incompetente, para pronunciarse sobre esta inclusión del sobrenombre. Lo que hizo fue remitir al INE. Le dijo, ok, yo veo tu solicitud, pero yo lo remito al INE porque él es la autoridad competente para pronunciarse sobre este tema. Entonces, pues realmente, aunque sí estaba la solicitud, pero no estaba esa aprobación que mencionaba la promovente, porque el propio Senado pues no asumió competencia para esto. Adicionalmente, en el proyecto también se dijo que el INE no fue omiso respecto de este planteamiento de la actora, sí lo reconoce en su acuerdo, sí reconoce esta respuesta del Senado, pero fundamenta su decisión, y que esto es muy importante porque fundamenta y motiva su decisión, en que si bien la jurisprudencia 10 de 2013 que reconoce el derecho de las personas, las candidaturas a incluir un sobrenombre, también nos dice que esto no es un derecho absoluto, como todos los derechos tienen limitantes. Y estas limitantes es que las expresiones no puedan constituir propaganda electoral. Entonces, al menos de forma genérica, es que no pueden constituir de propaganda electoral y por lo tanto, pues tampoco podría darse esta petición del sobrenombre que estaba pidiendo esta candidatura. Ok, ahora, esta es la primera parte que les decía, que cuál es el alcance del derecho de las candidaturas. Y es aquí cuando el INE les dice, a ver, sí, las candidaturas gozan de un ejercicio de libertad de expresión a inscribir o identificarse con un sobrenombre o acrónimo, pero como les había comentado, esto no es un derecho absoluto, tiene que ser razonablemente armonizado con otros derechos, como el de la igualdad y el principio de equidad en la contienda en materia electoral, que es justo por esto que no se puede permitir que unas personas sí hagan como propaganda electoral con un sobrenombre y otras no, otras candidaturas no tengan este derecho. Entonces, aquí esta pregunta se plantea, que la responde muy bien la jurisprudencia, que nos dice, ¿cuándo los sobrenombres constituyen propaganda electoral o generan un beneficio indebido? Y este precedente nos deja muy en claro que, por ejemplo, es cuando se incluye el cargo al que se aspira con el sobrenombre. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sobrenombres, como les había comentado, ya tenían incluido el cargo al cual iban. Entonces querían que se les identificara como el magistrado defensor, el juez del pueblo, la ministra del pueblo, entonces, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, ya parte de su sobrenombre eran que los asumieran ya con ese cargo. Pareciera entonces que sí se estaban haciendo una propaganda, pues, anticipada, indebida,
con que rebasaba los límites de únicamente identificarte, cómo yo me identifico, sino como ya precisamente promocionando el cargo al que aspiro. Y también cuando se hace referencia a frases con las que se pretenden ser reconocidos para posicionarse de manera indebida. Aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si estas personas que ya están actualmente ostentando esos cargos? Entonces, aquí también entra, pues, este deber que tienen los servidores públicos de no, bueno, personas servidoras públicas, de no hacerse pues propaganda ya propiamente con el cargo que actualmente ostentan, porque pues es un cargo justo público que implicaría pues una disposición indebida de recursos. Y también cuando, bueno, a esto aluden a referencias que formaron parte de un proceso electoral anterior, como el que les comentaba, que decía que quería que se identificara como juez de la 4T, o cuando generen confusión en el electorado. Claro, porque el electorado puede decir por qué él ya se llama juez del pueblo y el siguiente nombre únicamente se identifica como, no sé, Octavio Pérez, ¿no? Entonces, claro que esto sí podría provocar esta confusión en el electorado. Y adicionalmente se dijo, ¿existe alguna restricción legal específica para este actual proceso del Poder Judicial, de renovación del Poder Judicial? Y entonces, aquí lo que la Sala Superior determinó es que el sobrenombre no es un elemento esencial previsto por el constituyente permanente para el actual proceso electoral extraordinario. ¿Por qué? Porque cuando se dio la reforma constitucional, en los transitorios se dijo que este proceso se va a dar conforme a los transitorios de la propia reforma constitucional. Y en uno de ellos se dijo que no incluye el nombre del transitorio para dárselos, pero bueno, en uno de estos transitorios se dijo que dentro de los elementos que van a tener las boletas electorales únicamente es identificar el nombre y apellidos de las candidaturas, sin incluir sobrenombres o apelativos. Entonces, pareciera que el constituyente, bueno, no pareciera, es un hecho que el constituyente permanente no previó como uno de los elementos esenciales de las boletas para este actual proceso electoral extraordinario, el de sobrenombres. Entonces, sí existe, y también está el transitorio que nos dice que no podemos interpretar, sino que se tiene que dar a la literalidad todas estas disposiciones normativas que son de carácter constitucional. Entonces, además de todas las razones previas, se da justo esta limitante que está propiamente, simplemente de la interpretación de la Constitución, que realmente no es como tal una interpretación porque no le estamos dando sentido, sino únicamente nos estamos, pues ahora sí que aplicando lo que el constituyente permanente estableció para el actual proceso electoral extraordinario. Entonces, pues estas fueron esencialmente las razones por las que se confirmó esta negativa del Instituto Nacional Electoral, y que a título personal me parecen pues muy pertinentes porque, digo, las otras razones que las da el Instituto Nacional Electoral en su acuerdo, que ya no se abordan en la sentencia, es la cuestión material, los obstáculos materiales, que es, a ver, yo ya tengo un diseño de impresión de boleta, yo ya establecí un tipo de letra en el que todos los nombres puedan aparecer en un espacio determinado. Y tú ahorita me vienes, o sea, las candidaturas, ¿no? Como que apenas plantean la posibilidad de que se mueva todo esto, y lo que iba a ocasionar es que sus nombres aparecieran como que con otro tipo de letra, o sea, de forma más prolongada, ¿no? Como ocupando más espacio en las boletas. Además, en todos los otros sobrenombres que, por ejemplo, como les decía, se llamaba Octavio y se quería que lo identificaran como Tavo,
decía, a ver, si bien este es un sobrenombre que pareciera que únicamente hace referencia a tu nombre de pila, pues lo cierto es que pues no tiene ningún sentido, o que, por ejemplo, se llamaba, no sé, Margarita Ramos Morales, y únicamente quieren que te identifiques como Margarita Ramos, ¿no? Porque ahí estás reiterando realmente tu nombre, o sea, tampoco tendría como que un objetivo material, o generas también confusión en el electorado, únicamente pareciera que quieres que aparezca 2 veces tu nombre en la boleta. Entonces, todo este razonamiento que le da el INE en el acuerdo impugnado, pues también es importante, ¿no? Porque es la autoridad electoral la que se encarga de organizar y son los expertos en la materia. Y la verdad se me hace cuestiones que son, pues, fácticamente muy pertinentes, porque es acotar el derecho, ¿no? Acotar el derecho, porque los derechos, como sabemos, no pueden ser absolutos, no podemos únicamente pensar en que porque yo lo quiero plantear de una determinada forma tiene que ser así, sino ver cómo se va a aplicar en esta materialidad, y fue justamente lo que hizo el Instituto Nacional Electoral, que fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que me parece realmente muy importante esta decisión, que para mí, desde mi punto de vista, resolvió bien este reto que planteado por las candidaturas en este proceso electoral, y que, pues bueno, zanjó ahora sí que cómo debía de ser esta cuestión en lo material. Entonces, pues espero que les haya sido de utilidad esta razonabilidad de este precedente, y cualquier cuestión que tengan dudas, preguntas, pues con mucho gusto intentaremos darles respuesta. Agradecemos mucho a la ponente por este análisis importante, sin duda, de la sentencia. Y a continuación vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas por parte del público dirigidas a la secretaria. Así que vamos a dar espacio para 3 participaciones. Por favor, si alguien desea hacer una pregunta, un comentario, puede levantar la mano con toda confianza y le entregaremos el micrófono. Por favor, adelante. Alguien de este lado. Maestro Vega, por favor. Buenos días a todos. Maestra, muchas gracias. Bienvenida al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Más que una pregunta, sería como una situación hipotética. Entiendo bien de que lo que sostuvo la resolución fue en el sentido de que el Instituto Nacional estableció en su facultad reglamentaria una serie de disposiciones a acatar en atención al 515, ¿verdad?, de la LEGIPE. Bueno, suponiendo que las hubiera acatado en su momento los participantes, los que pretendían ser, ¿no cree usted que aún así le sigue obstaculizando el 515? En la parte, en la colita, en la parte del sobrenombre. Era nada más la pregunta. Es una pregunta hipotética, pero no sé Claro. qué opina usted. Gracias. Serían pues condiciones fácticas diferentes, claramente. Desde mi punto de vista, lo que les obstaculiza, o creo que no lo tendremos que ver como un obstáculo, sino cómo lo vamos a interpretar, es cuando el 515 nos habla del podrán incluir sobrenombres, ¿no? Podrán señalar sobrenombres, porque podrán significa que no es absoluto, como ya habíamos dicho, que no es nada más yo, porque yo lo señalo, nombre, sobrenombre automáticamente va a aparecer así como yo lo estoy planteando en la boleta, sino que tiene que ser pues precisamente analizado y verificado en su legalidad, en su integralidad por las autoridades electorales. Entonces, que es justamente lo que hace la jurisprudencia. Entonces, considero que aún, o sea, que lo legalmente viable sería que aún cuando se hubiese seguido todo el procedimiento establecido en estos acuerdos por el Instituto Nacional Electoral, es que la autoridad los verificara conforme estos lineamientos que ya estaban, ¿no? Y que siguieran, pues, que se dieran en este marco de la legalidad y de la equidad en la contienda. Muchas gracias, maestra. Segunda pregunta, por favor, si alguien
desea formularla con toda confianza. Allá, por favor, la parte de atrás. Muchas gracias. Buenos días. Yo tengo una duda respecto, me tomé un poquito de tiempo y leí el voto razonado de la magistrada Yanine. O sea, ¿qué opinión le merece respecto a que no se debió como que tomar en cuenta ese considerando de la reforma? Y otra cosa, me parece que ahí en ese transitorio tampoco prohíbe expresamente el que se puedan señalar los apelativos. O sea, es una duda nada más. Claro, como todos sabemos, pues el derecho es flexible, ¿no? El derecho es interpretable. Me merece muchísimo respeto, la verdad, la postura de la magistrada. Ahora sí que lo único que yo podría decir es, sí, claro que el transitorio no establece ninguna prohibición como tal, pero me parece incluso que ya quedaba subsanado con el propio acto impugnado, porque incluso el Instituto Nacional inicia su acto impugnado diciendo que es un derecho. O sea, el Instituto Nacional Electoral no hace todo este razonamiento que nosotros ya planteamos en la sentencia, todas estas razones, sino les dice, oye, es que sí tienes el derecho, o sea, como que se va planito, sí tienes el derecho, lo reconoce la LEGIPE, pero yo te analizo y en los casos concretos, pues no pasan como los parámetros de la equidad en la contienda, ¿no? Entonces, creo que aún considerándolo así, ahora sí que en el mejor de los escenarios hubiese llegado a la misma conclusión. Entonces, eso fue lo que yo podría comentar. Muy bien. Tercera pregunta, por favor. ¿Alguien más? Con toda confianza, por favor. Muy bien, no hay más preguntas. Sin embargo, ya lo dijimos, si hay alguna participación a través de nuestras plataformas, se las haremos llegar, secretaria, para que posteriormente, con más tiempo para la respuesta, puedan ser atendidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro programa. Queremos desde luego agradecer muchísimo la participación de la secretaria de Estudio y Cuenta, encantados con su participación, muy sucinta, muy concreta, y creo que queda un escenario muy importante de reflexión. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el programa que tenemos y vamos a pedirle a la secretaria, por favor, ocupe su lugar correspondiente, si es tan amable. Muchas gracias. Magistrados que deciden que tenía que haber un espacio cultural, artístico, histórico, que permitiera conocer un poquito mejor cuál era el trabajo que se hacía en el tribunal y explicar, pues de una forma un poco más sencilla a los que no somos preparados en la materia, qué se hace de trabajo en este espacio. En 2017, para conmemorar los 100 años de nuestra Carta Magna, se inaugura y
pues el resultado es este. Así se veía el museo en 2017. La verdad es un espacio muy bonito, es un espacio muy digno y muy bien montado. Sin embargo, había una omisión muy importante que nuestra magistrada presidenta, Mónica Aralí Soto Fregoso, detectó inmediatamente y con su visión violeta nos dio ciertas indicaciones. ¿Qué fue lo que detectó la magistrada presidenta? Pues, ya me falló la tecnología, no, ahí estamos. Lo que detectó es que nos estaba faltando visibilizar a las mujeres. Las mujeres en la historia, no solamente de nuestro país, sino en la historia global del mundo, tienen una importancia relevante y brutal. Las mujeres no pueden ser invisibilizadas, no pueden ser obviadas de nuestra historia y han logrado proezas tan grandes como las de los hombres, incluso han sobrepasado las grandes acciones que han hecho algunos grandes próceres de nuestro país. Y esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Como les decía, ella nos da la indicación con esta visión violeta que tiene de poder hacer una reconstrucción del museo, hacer una actualización de sus contenidos, una actualización museográfica y devolverlo todavía más interactivo, más llamativo, más lúdico, más divertido y sobre todo más apetecible para los beneficiarios y los visitantes. Entonces, en 24 se hace este ajuste y el museo empieza a integrar a todas estas grandes mujeres que han llevado el país hasta donde lo tenemos ahorita, donde hay una presidenta, nuestra magistrada presidenta, hay una presidenta también de la República Mexicana y la historia de nuestro museo comienza en 1800 con la independencia. Hablamos del transcurso que sucede de la independencia a la revolución y de la revolución hasta nuestros días. Todas estas mujeres que ven aquí, que es una parte muy pequeñita, son las que están representadas en el museo y que cuentan la historia que no se había contado de nuestra patria, ¿no? Este complemento tan importante y tan relevante que es menester que lo conozcamos todos. Un poquito les voy a dar una probadita, como dicen, un teaser de lo que es el museo para enamorarlas y enamorarlos un poco a que nos vayan y nos visiten. Estas tres mujeres que están aquí son solamente un pedacito de las grandes mujeres que están representadas ahí y que son todas muy importantes. Aquí podemos ver un poco la historia de Carmen Cerdán la Triste, que fue considerada la primera bala de la revolución. Ella dispara la primera bala 2 días antes de que Madero inicie el movimiento revolucionario, el 20 de noviembre. Después tenemos a Hermila Galindo, que fue una sufragista que quedó huérfana muy joven, 21, 23 años, y en ese momento se mete al tema de buscar que las mujeres sean representadas, que puedan votar, que puedan ser electas en cargos populares, y acaba siendo parte de la administración de Venustiano Carranza como su asistente. Ella dice tiene una idea muy clara, palabras más, palabras menos se los voy a compartir, porque a mí se me hace brutalmente exacto lo que ella dice. Ella comentaba y decía, si las mujeres somos mayoría en el mundo, no solamente en un país, no solamente en un área, no solamente en una sección, si somos mayoría en el mundo, ¿por qué no podemos decidir como mayoría? ¿Por qué tenemos que estar supeditadas a lo que un grupo que es menor al nuestro, sin denostar obviamente, pero por qué tenemos que estar supeditadas a esto y no podemos también participar y no podemos elegir? Y estas son el tipo de historias que vamos a poder encontrar en el MIC y que creo que enriquecen muchísimo nuestro conocer y sobre todo la labor que hacemos en el sentido de los derechos político-electorales. Finalmente, Leona Vicario, Lucas Alamán le dice que pues ella estaba en el movimiento porque amaba a su esposo Andrés Quintana Roo, y Leona Vicario se vuelve la primera periodista porque le contesta en un diario y le dice, yo estoy aquí por mi convicción, por mis intereses, porque creo en nuestros derechos, porque creo que las mujeres tienen que ser oídas, porque creo que la lucha tiene un porqué, no porque tenga yo filias o porque tenga afectos, y esto es lo que nos mueve a todas las mujeres
que estamos siendo parte de un movimiento o que queremos ser parte de un cambio. No. Entonces, ella también era espía y lo decía hace rato nuestra ponente, no tiene todo que ser tan didáctico que no pueda ser divertido, y esta es una de las cosas que tiene el MIC. El MIC es un espacio, aunque sea un museo, aunque sea de historia, es un espacio divertido si nos permitimos interactuar con él de esta forma. El aprendizaje que se recibe o que se genera a través de la diversión creo que es uno de los aprendizajes más poderosos y que van a tener mayor permanencia en nosotros, y eso es lo que queremos, romper digamos, como paradigma de los museos donde uno llegaba y tenía que estar callado, que no podía hablar, que no podía interactuar. Nosotros no tenemos una colección, entonces es mucho más fácil que la gente pueda picar, jugar, entender, proponer. Y una parte bien importante, el museo es interactivo no solamente por el tipo de materiales que hay o por la tecnología que tenemos. La interactividad también se gesta en cuestión saber que no sabemos todo y que la diversidad nos va a poder ayudar a enriquecer cualquier tipo de proyecto. Y dentro de esa diversidad, pues se tienen que tomar en cuenta las propuestas tanto de mujeres como de hombres en un mismo nivel. Hay una autora que menciona que la historia se ha contado, digamos, como en un anglicismo a través del history, ¿no? Que es la historia de ellos. Y ella propone que ahora hay que contar la her story porque es necesario saber todas estas acciones que se han hecho, cómo las mujeres han luchado, cómo han batallado, y eso nos compete a todos, mujeres y hombres por igual, porque si no, no vamos a entender lo que han sufrido, lo que han tenido que luchar simplemente por el hecho de haber nacido mujeres. Es muy complejo y es muy difícil que de repente nos digan, tú te tienes que vestir así, tú tienes que trabajar en esto, tú te tienes que dedicar al hogar, simplemente por una cuestión de género, cuando nuestra inteligencia, nuestro corazón y nuestra convicción pueden ser la misma, ¿no? Y no están, digamos, atados a ninguna de estas cuestiones. Finalmente, pues, ustedes verán la diferencia de la imagen que les presenté. Este es el museo actualmente. Tenemos una serie de interactivos, hay una línea del tiempo muy interesante que empieza en 1880, me parece, hasta 2025, que habla de la historia de estas sufragistas, de estas paritarias, de estas constituyentes, y termina con las sentencias de 2025, con nuestra presidenta actual, Claudia Sheinbaum Pardo, y que lleva un recorrido muy interesante que nos permite realmente posicionarnos y ser empáticos, que creo que esa es una de las palabras más importantes, ser empáticos con la lucha de las mujeres y de verdad apoyar y sumarnos a esta causa. Así que, pues yo no los entretengo más, ¿verdad? Y solamente les quiero decir que el museo está abierto y la manera en la que pueden visitarnos es a través de la página del Tribunal Electoral, que es t.gov.mx, ahí está también el correo del MIC, donde pueden acercarse y mandarnos un correo y con mucho gusto les contestamos, les pasamos la liga de la Dirección de Relaciones Institucionales Nacionales, donde pueden ustedes bajar un formato, hacen su solicitud de visita, y lo más interesante es que la visita les da un recorrido por toda la sala superior de los lugares más emblemáticos y cierra con el MIC, donde les ponemos un poco en contexto la historia, la cultura, y tenemos también exposiciones de arte, de foto, que hablan de estos mismos temas para complementar muy bien el mensaje que les queremos dar. Así que por mi parte es todo, les agradezco muchísimo su atención y están todas bienvenidas y todos bienvenidos a visitarnos en el MIC, que no tiene ningún costo, es de lunes a viernes, de 10 a 5 de la tarde, y pues los esperamos y espero que con este poquito de información que les di, pues ahora conozcan un poco más de nuestro espacio y les haya yo motivado a que nos vayan y nos visiten pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Tapia Martínez, muchas gracias por su participación. Vamos todos a visitar el Museo Interactivo de la Constitución, el MIC. Muchas gracias. Destacamos la presencia del doctor Juan Carlos Moreno Guillén, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas. Por favor, muchas gracias por acompañarnos. Y le pedimos justamente al doctor, por favor, nos acompañe, porque queremos escuchar sus palabras.
palabras que serán la conclusión de este taller de análisis de sentencias que se tuvo y también la participación de la exposición de ley. Por favor, doctor Juan Carlos, acompáñenos y diríjanos un mensaje. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Le agradezco a la magistrada Magali Anabel Arellano Córdoba, presidenta de este tribunal, la invitación para estar aquí. A los magistrados Sofía y Edilberto, también por la anfitrionía. Estaba platicando hace unos instantes con mi amiga presidenta también, igual que la presidenta del tribunal, mi amiga presidenta del IEPC, sobre lo que había tratado el taller. Me habían informado otra cosa, pero bueno, ya ahorita Maggie me hizo favor de actualizarme muy bien sobre lo que vieron el día de hoy. Yo veo muy bien, muy conveniente en estos tiempos que se lleven a cabo este tipo de actividades para desmembrar, por decirle de alguna manera, diseccionar las sentencias y sobre todo conocer el verdadero sentido que tienen. Luego nos pasa en órganos jurisdiccionales, no solo electorales, sino también en las demás materias, que usamos tanto tecnicismo, que le damos tantas vueltas a las sentencias que terminan por no entenderse. Y lo digo esto con conocimiento de causa. En el tribunal, ustedes ya saben, en el Tribunal Superior de Justicia, y acá veo a mis compañeras y compañeros del tribunal, ya se juzga, sobre todo en materia familiar, con perspectiva de género y también penal. Y este año estamos procurando también trabajar más arduamente para juzgar con perspectiva de infancia. Eso es algo muy importante porque las sentencias también están hechas para adultos, pero cuando involucran menores, el menor no entiende cuando le dicen resuelve primero, segundo, tercero, ¿no? Se condena, y el niño o la niña no entiende de qué se trata. Entonces también perspectiva de infancia es que los niños se entiendan de una manera fácil, de una manera rápida. Y ya enfocándonos en materia electoral y aprovechando el tema de que vinieron a platicar una sentencia que evidentemente fue muy relevante en la materia, por lo que englobaba, por lo que estamos a punto de vivir el primer domingo de junio de este año con respecto a la elección del Poder Judicial Federal, pues también nos viene a la mente algunas cosas y espero no herir susceptibilidades porque ya vi a Claudia por allá atrás, a Claudia Rodríguez, la vocal del INE. Cuando uno ve acuerdos de los órganos electorales y concretamente si ustedes revisan los acuerdos relativos del Instituto Nacional Electoral del Consejo General con respecto a la actual elección que se va a llevar a cabo, la verdad es que son bastante complicados. Se los digo de verdad, los invito a que los lean. No se entienden, ni por peritos en la materia, ni por peritos judiciales. Manejan hipótesis, pero en lugar de ponerle un lenguaje más accesible o tratar de poner los parámetros con ejemplos más adecuados, se van al tecnicismo demasiado grande y terminan haciendo un galimatías y que sí llega en su momento a complicar a los órganos jurisdiccionales electorales, en este caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya cuando lleguen a cabo las impugnaciones correspondientes. Entonces, para no perderme el tema, yo le felicito a la magistrada presidenta, a los magistrados integrantes del Pleno, que tengan esta vocación de servicio, esta iniciativa, para conocer sobre todo de primera mano de la persona que hizo la sentencia y que les expliquen lo que motivó y lo que dijo en la sentencia, que son dos cosas totalmente diferentes, y los invito a que lo continúen haciendo a lo largo de este tiempo, sobre todo que es previo a la macroelección
que tendremos en el 2027 en el estado de Chiapas, donde ya tendremos elecciones concurrentes, federales, estatales y del 100% del Poder Judicial del estado de Chiapas. Entonces le agradezco, Presidenta, por la deferencia de otorgarme este tiempo y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Con las palabras del doctor Juan Carlos Moreno Guillén, presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura del Estado, llegamos al final. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, en colaboración con este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, agradece a todas las personas su participación de manera presencial y virtual en este taller de análisis de sentencias, deseándoles una excelente tarde. Muchas gracias.